Amigos, estamos con César Ramírez Molina, él es director de We The Force y nos va a explicar un poco sobre el tema del gaming en la industria. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenido, muchas Muchas gracias. 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 Oye, César, pues vamos a dándole forma a esto, ¿no? Porque todo el mundo creemos que el juego solamente el gaming es solamente ponernos a perder el tiempo y ponernos a jugar, entonces danos contexto de qué es lo que tú haces y qué tiene que ver, por qué estás aquí, qué tiene que ver We The Force con la industria. Ya sea, what the fuck, ¿qué estamos haciendo aquí? Sí. Nosotros tenemos ya una carrera recorrida, más o menos 11 años en el desarrollo, 12 años en el desarrollo de videojuegos para la industria del entretenimiento. Entonces, después de pandemia, cuando nos obligó la pandemia a trabajar en línea, muchos no estaban acostumbrados a trabajar en línea. Entonces empezó a reducir gastos, home office. La gente es más efectiva si trabaja desde casa, algunos, ¿no? Entonces, se empezó a ver un cambio de trabajar desde casa. Nosotros vimos que este COVID generó ciertas cosas positivas en la cuestión en la que se evolucionaba en pandemia. Entonces, nosotros viniendo de la industria de los videojuegos, ¿cómo entrenas a una persona en cuestiones de seguridad, de ensamble, etcétera, etcétera, si no te puedes ver? Entonces, digo, le puedes hacer una videollamada, tratar de explicarle, pero es algo que no genera tanta retención. Entonces, nosotros empezamos a desarrollar videojuegos para entrenar a la gente. A través de un videojuego, tú juegas, literal. Pero es como si como si fueras en un Grand Theft Auto y vas caminando y haciendo el Sí, programa o cómo. Sí, haz de cuenta, por ejemplo, tenemos un videojuego de seguridad que es como un cazafantasmas de riesgos. Entonces tú vas y cazas los riesgos. Para cazar el riesgo en la planta tienes que entenderlo. Y para entenderlo tienes que pasar por ciertas situaciones que pasas en la planta. Todo lo que tú haces es un score y ese score se comparte a los gerentes, a quien se tenga que compartir. Te aseguras que tu gente está entrenada. Es una herramienta que es completamente divertida, interactiva y puedes ver todo el data de dónde necesitas hacer ajustes en la empresa, etcétera, en cuestión de comunicación. Aparte que pues genera un chorro de sentido de pertenencia porque estás jugando y estás entreteniendo y eres parte de algo, o sea, te hace sentir parte de algo. Y le estás metiendo al subconsciente de la empresa. Sí, bueno, tiene una alta retención de marca, sí, eso también es un nivel es lo que, bueno, yo lo llamé sentido de pertenencia, porque si tú no es lo mismo que te pongan 2 horas en el aula durante 2 semanas a ver videos, a que estés en tu casa antes de entrar a trabajar y aprendas todo y estés jugando y digas, qué chingón, voy a ser parte de esto. Oye, y por ejemplo, o sea, porque me estoy imaginando el juego mientras me lo estás platicando, por ejemplo, ¿te genera algún sentido de competencia entre los trabajadores? Sí, y eso está genial, porque el sentido de competencia siempre vas a querer hacer más o ser el mejor. Entonces eso también. Hay 2 tipos de gameplay que estamos diseñando. Uno es como, digámoslo así, no sé si te acuerdas del Zelda del 64 que lo veías desde arriba y ibas moviéndote y así. Bueno, son cuartos y tú tienes que hacer diferentes cosas para pasar de cuarto en cuarto. Entonces el cascarón, digámoslo así, el game design de eso, es customizable para que pueda haber diferentes tipos de cosas. Y la otra es generar competencia. O sea, tú puedes armar un videojuego. Sí, o sea, incluso podrías generar competencia, no sé, eso no lo hemos hecho, ¿verdad? Pero que tengas en las pantallas de tu empresa, tú me vas ganando y vas top y yo de que me tengo que poner a estudiar. Oye, es que eso está genial porque incluso te sirve, como dices, a lo mejor no lo han hecho, pero te sirve ya yéndote más allá al tema de bonos y de gratificaciones, de que, oye, César fue el top este mes y hizo todo lo del ISO 9000 o qué cosas así, pues ya es como te pueden dar una compensación por todo eso. Sí, de hecho eso es lo que se pretende llegar. O sea, lo que queremos hacer es generar un sentido de pertenencia y de capacitación lo más alto posible. Entonces, eso a través de los videojuegos. Hasta ahorita no creo que haya una plataforma más interactiva que un videojuego. No, de hecho por eso cuando juegas PlayStation o Xbox o eso hasta te dice, ¿no? Que va bajo tu propio riesgo, sí, porque genera adicción. Váyase a dormir. Sí, sí, totalmente. Te desvelas hasta ahí con los videojuegos. Oye, ¿y cómo has visto el tema de la aceptación, sobre todo en generaciones más grandes? Fíjate, de hecho es algo de lo que platicaba aquí en el evento porque
Eh, en Saltillo somos más cerrados. O sea, si tú te fijas, porque estamos hablando de la localidad, apenas estamos empezando a preguntar y a acercarnos a esto. Y las generaciones actuales aquí y en Estados Unidos están familiarizadas con los videojuegos. Ahorita les da un dato eh, en el 2017 había 80% de smartphones en Coahuila. En 2017, estamos hablando de 2017, de todos los tipos de clases sociales, de todas las edades. Ahorita, imagínate cuántos debe de haber. El 80% está hablando de que es mucha, Mucho. mucha. Y usted está cerca del 100. Ahorita debemos estar en los 90 y tantos ya. O sea, entonces, mucha de esa gente ya está familiarizada con los videojuegos. No es... compartí un dato, no tengo ahorita exactamente el dato, pero billones de dólares genera la industria de los videojuegos. Es muchísimo más grande que la industria de la música y Hollywood juntas, por mucho. Eso no nos indica solamente que es una industria en potencial y en crecimiento, sino nos da también el dato de que los videojugadores están en todos lados. Y México es el tercer país en videojugadores. No tanto en desarrollo, todavía no estamos desarrollando tanto, pero a lo que voy es que esta herramienta ya es para la gente actual. Muchas veces decimos de que como decías tú, la gente mayor dice, bueno, es que yo me quedé en el Mario Bros, pero mi hijo no lo despego de ahí. Sí. Bueno, tu hijo y tu empleado que acaba de salir de la universidad o técnico, lo que sea, sí juegan. O sea, ya nada más eres tú el que no juega. O sea, o el que no está familiarizado con eso. Porque las generaciones actuales ya están familiarizadas. Ahí está. Ahora sí que Google it ya. Y sabes que ya esto, hablan eso. Sí, y esto que estás diciendo de alguna manera nos ayuda mucho a romper el tabú, porque de alguna forma tenemos mucho de que no le compres eso a tu hijo y que no juegue y que no sé qué. Y yo creo, dentro de lo poco conocimiento que tengo, es que con esto de las nuevas generaciones realmente lo deben de saber, porque ya no es para nosotros, o sea, ya es para ellos los que están creciendo con esta tecnología. ¿Cómo visualizas tú ese futuro, tanto para We The Force como para la sociedad? ¿Cómo van a empatar esas nuevas generaciones con todo el tema que viene de tecnología? Bueno, pues obviamente te digo, como ya está aquí. Entonces, las nuevas generaciones, desde los niños de 3 años hasta personas que apenas van a cumplir la mayoría de edad, ya vienen con este chip. Tú ves a un niño cuando agarra un iPad o lo que sea y empieza a jugar, y empieza a colorear y así intuitivamente. Sí. Entonces, estamos en la generación en donde se fallece los que quedamos en Mario Bros. O bueno, espero todavía no, pero, o sea, se acaba la generación de Mario Bros. Y están ahorita todas las generaciones de Fortnite y de muchos videojuegos. Sí, pues mucho menos los de Zelda, lo que mencionabas. Sí, de ese todavía antes, sí, los que tenían o sea, Atari. Exacto. Y alcanzas a ver esa mezcla de generaciones y esa transición. ¿Dónde va a acabar? No sé, o sea, pero es muy interesante ver cómo las generaciones nuevas y las actuales ya están ahí involucrados y las generaciones viejitas, por decirlo así, están aceptando el cambio. ¿Sí me explico? Ellos lo están aceptando. Ahorita lo que nos ha pasado mucho en la industria es que los directivos nos buscan y tenemos un diálogo y es como que sí quiero, pero me da miedo. Pero no, o sea, que te dé miedo a ti está bien. O sea, se entiende porque no es una tecnología con la que ellos hayan crecido, pero su staff y las personas que están trabajando ya vienen con él. Ya lo traen. Ya, sí, es como hablarles en su mismo idioma. Entonces, de alguna manera, We The Force termina siendo un puente entre la vieja escuela, vamos a llamarle, un poco la gente más análoga que somos. Ajá, y entre lo digital. Sí, o sea, sí, es como una comparación. Sí. Y más en Saltillo, sí. O sea, en Saltillo, sí. Nosotros empezamos de afuera hacia adentro. Estuvo muy raro porque empezamos con clientes en Canadá. Ahí empezamos a trabajar con ellos. Porque obviamente hace 11 años, 12 años, pues no iba a haber alguien que nos pelara para hacer algo de videojuegos o así. Aquí iban a decir que el sequito de geeks, ¿qué? Sí, y sabes que eso es bien interesante cómo lo estás mencionando, cómo el gaming educa. ¿Por qué? ¿Cuántas veces vemos un chavito que nunca ha estudiado inglés y el cuate habla inglés? ¿Por qué? Porque se la pasa jugando el Fortnite, el Call of Duty, bueno, ya no es Call of Duty, ahora es otro, ¿no? Pero se la pasan jugando ese tipo de juegos y de repente hasta saben otro idioma y tú, espérame, pues ¿en qué momento estudió este cuate, no?
Y eso es justo lo que ustedes están lanzando a la industria, esa educación. Y esta educación, ahorita te pregunté de la aceptación de los mayores, pero ¿qué porcentaje de efectividad o a lo mejor no sé si traes el dato, pero así como en comparativa, ¿cómo lo están viendo ustedes que realmente les sirve a esa gente que lo está usando para aprender? Por ejemplo, sí tenemos, en los productos que estamos haciendo de gamificación, tenemos como un analytics. Y esa idea del analytics surgió a partir de un videojuego que hicimos aquí en Saltillo para el Zapal. Hicimos un juego para lanzar el lineup y estaba muy cagado porque era un indio de la Sierra de Zapalinamé que comía peyotes y llegaba un temazcal. Era todo lo que es en el juego, era muy sencillo, un runner tal cual. Pero la parte de nosotros ver la reacción de la gente, el único reward que iba a tener era conocer el lineup antes de los demás. O sea, ese es todo el incentivo. Fue bastante bueno. Hubo alrededor de 10,000 descargas en una semana en Saltillo. Entonces fue como un experimento que funcionó. A raíz de eso nosotros metimos un analytics en los proyectos que tenemos para ver cómo el usuario está entendiendo y qué sí está entendiendo y qué no. Entonces es muy medible. O sea, yo puedo asegurarte que el 80% del aprendizaje a través de los videojuegos lo vas a tener. Ponle que un 20, 10, no, ¿verdad? Pero como se está haciendo ahorita, pues mucha diferencia. Y como yo lo percibo... Y lo puedes medir, perdón. Sí, y como yo lo percibo, que tú dime si estoy bien o mal, como yo lo percibo es que al final del día, al ser interactivo y al no estártelo como diciendo, de alguna forma se lo estás poniendo en el subconsciente a la persona. Sí, y se le va quedando. Sí. ¿Esa es la forma como opera o no? Sí, esa es la forma como opera. O sea, literal es como cuando aprendes a hablar. O sea, empiezas a hacer una cosa y te van enseñando de que casa, esto, lo otro. O sea, el core es el mismo. Entonces, tú naturalmente estás jugando y estás aprendiendo. Tú no te das cuenta que estás aprendiendo temas de seguridad tediosos que te ponen en un aula. Tú estás jugando. Entonces, y no es un videojuego, no es algo complejo, es algo para las generaciones pasadas sí es algo complejo porque dicen, o sea, ¿cómo? Pero un videojuego empiezas con un tutorial. O sea, tú agarras un juego chingón, empiezas con el tutorial de la A a la Z, te dice cómo vas a empezar. O sea, aunque no sepas cómo te vas a mover. Sí, incluso te va diciendo, quieres agarrar no sé qué, pícale a la Y. Exacto. Y quieres correr, pícale a la B. Y así. Y para cuando acuerdas, después de 2, 3 días, ya vas como pez en el agua. Entonces, de eso se trata. Oye, pues está súper interesante. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo lo puedes bajar eso una pyme? ¿Lo puede implementar una pyme? ¿Qué tan costoso es? ¿Cómo se maneja eso? Sí lo puede implementar una pyme. O sea, no es un producto que se pueda hacer o sea, no es un producto hasta ahorita, no lo tenemos como para empresas muy, 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 muy pequeñas. Es como, digamos, mediana, grande. Pero hasta el punto en donde estamos en desarrollo ahorita no compras una licencia, sino compras el producto y lo despliegas con las demás compañías. Por ejemplo, vamos a decir, compañía Y tiene muchas empresas en diferentes partes del mundo, el costo lo absorbe la de aquí, pero luego de repente ¡pum!, lo despliegan en todo. Entonces, en sí, no es un costo digámoslo así, como un videojuego que te cuesta $20, $50, ¿verdad? Porque es muy específico. Queremos llegar ahí. O sea, queremos llegar a... Ese es el futuro. Es el futuro, sí. O sea, queremos llegar a que los trabajadores de X empresa se metan al portal, descarguen el juego y les cuesta $50 por persona. Sí, pero ahorita es por proyecto a la empresa. Sí, y que sea como pues, lo que estamos acostumbrados a pagar, ¿no? De que una membresía de Netflix o algo así. Y pues sabes que está súper interesante esto que dices porque pues de alguna manera nosotros los que no somos tan tecnológicos pues no tienes ni idea que puedes implementar eso en tu empresa, ¿no? Y a lo mayor que yo he visto que implementan es los videos, o sea, los cursos de introducción por video, pero nunca había conocido ese tema de que alguien lo podía hacer jugando. Ahora, ¿en qué lo juegan? Lo puedes jugar en lo que tú quieras. Por ejemplo, ahorita lo que yo siempre recomiendo es que se juegue en teléfono, porque lo mismo que todo el mundo tiene un smartphone. Entonces, todavía, de hecho, hace poco tuvimos una junta con un cliente que estamos tratando de gamificar sus procesos de entrenamiento. Y decía, es que acabamos de tener un ciberataque y robaron datos y un montón de cosas y lo queremos aquí, o sea, lo queremos local, el juego. Ajá, que no lo jueguen en sus casas y así. Y aunque
O sea, lo puedes tener local, se puede, en celular, o en un aula, en tableta, en PC, pero el que esté en la nube, o sea, corre el mismo riesgo, me explico, y no te van a hackear, o por decirlo así, no corres más riesgo si está local a si está en la nube, porque Lo mismo. Es lo mismo. Entonces, hemos estado tratando de convencer y de quitarle el miedo a la gente que sea desde su celular, que lo puedas hacer incluso antes de que trabajes, o sea, antes de que llegues tú al Es que aparte así le quitas un poco lo interactivo, ¿no? Porque la persona lo juega en su momento que tiene tiempo, que Sí, está libre, sí. y al ponerlo de esa forma local, de que tienes que dedicarle 30 minutos, pues ya es como si me estuvieras poniendo un video Sí, cuando no, o yo sea, tú llego. lo descargas literal del App Store. Obviamente cuando tienes tu sign-in lo puedes hacer como número de empleado, etcétera, y empiezas a jugar. Pero es un juego, o sea, eventualmente lo puedes descargar ahí o lo puedes tener local, solo lo puedes jugar en el lugar. O incluso puedes solo jugarlo en el lugar con tu teléfono. O sea, también se puede porque haz de cuenta que lo que puede pasar ahí es de que te pida la geolocalización de donde estás y una vez que tú le des aceptar a la geolocalización de la aplicación, te confirma que estás en el lugar y puedes jugar. Te sales de ahí y ya no puedes jugar. O sea, son cuestiones de, digámoslo así, de cómo lo quiera el cliente, pero a final Él de pone cuentas... las reglas. Sí, a final de cuentas, pues es muy customizable, por decirlo así. Yo lo que siempre les digo es trata de que sea lo más relajado posible, así como dices en tu casa, como un juego, y de todos modos tú estás viendo eso. De hecho, ahorita me acabo de acordar que tenemos un proyecto que estamos en discusión para capacitar a los líderes de varias empresas a través de los videojuegos. Y el chiste es que una vez al día dediquen una hora al videojuego, donde sea. O sea, pero ellos, es el mismo core del videojuego que tenemos, los va a educar cómo deben de tener el manejo y el contacto con su gente para poderlos liderar. Es el core del videojuego, pero es en su tiempo libre cuando ellos quieran, en su celular. Ahora, porque ahí ya me estás hablando de dos capacitaciones diferentes, Sí. de la de líderes y otra pues del común de seguridad y normas o esas cosas. ¿Qué hace diferente una y otra? O sea, realmente cuando, vamos a suponer que yo soy un empleado que voy a llegar y tengo que chutarme el juego para ver normas de seguridad y de calidad. ¿Tiene que haber una capacitación extra de los líderes para que puedan bajarles a esas personas o no? No. Todo lo hace el videojuego. Todo lo hace el videojuego. Sí, Esto que te mencioné era capacitar a los líderes a cómo manejar su gente a través de un videojuego. O sea, ellos entenderían, llegas al juego, aquí tengo mi personal, qué es lo que tengo que hacer para que se sientan motivados. No sé si alguna vez jugaste el Sims, que tenías que hacer un montón de cosas como en la vida real, de que ir a trabajar o etcétera, hasta sacar la basura, cosas así. Entonces, esa es un core parecido de qué hacer y cómo hacerlo y cómo manejar a tu gente, pero el core del videojuego es el mismo. No sé si me expliqué. O sea, sí, lo más que me acuerdo de un ejemplo de eso es el Tamagotchi. Eso es lo más parecido que me acuerdo. Sí, puede ser un buen ejemplo de aplicar, sí. Digo, es súper viejo, ¿verdad? Pero, oye, está súper interesante eso porque al final lo vuelves parte de tu vida diaria y es como traer tu to-do list ahí en el celular, Sí. ¿no? Sí, exacto. Es como, por ejemplo, imagínate que yo tengo un área ahí y digo de repente, hoy tengo que hablar con, no sé, mis empleados porque no he estado en contacto con ellos, etcétera. Pero me dan un curso en libro. Si yo tengo ahí a mis empleados y los veo que están enojados y que no he hablado con ellos y que no saben qué decisiones tomar porque no les he puesto esa atención. Entonces, esa clase de cosas te enseña a ordenarte. Oye, es que lo digo, ya yéndome más allá, o sea, estaría padre, imagínate que ves al empleado o a tu colaborador o a tu compañero que está molesto y le mandas una bomba, ¿no? Ahí de que, despierta y hasta lo sacas de... Una bomba. Sí, como ahorita que está de moda ese juego de la guerra, ¿no? Sí. O sea, le mandas una bombita de que, Y a lo mejor un cubetazo de agua, te fuiste bien extremo en la bomba. Sí, pues me acordé de las guerras, pero oye César, pues muchas gracias, la verdad es que está muy interesante todo este tema y dejamos la invitación abierta pues, para que regreses y después platicar ya más de lo que es We The Force y de otro tipo de implementaciones que haces y pues de verdad te agradezco mucho este tiempo. No, gracias a ti. Y seguramente vamos a aprender mucho. Yo ya aprendí, muchos van a aprender de esto que acabas de mencionar. Muchas gracias, pues también siempre aprendo de todas las conversaciones, a veces salen ideas en las mismas conversaciones. Sí, totalmente. Gracias, estamos pendientes. Pues amigos, gracias, ojalá hayan disfrutado este episodio y pues ahí seguimos. Hasta la próxima. Chao.